Así como también voy a proceder a compartir pantalla. Por favor, me indican si pueden observar la pantalla en este momento, ya que la estoy compartiendo. Sí, profe, ya se ve. Ok, gracias. Entonces, iniciamos, jóvenes. Procedo a presentar. Ok, jóvenes. Entonces, me dice que esta segunda unidad se llama pronóstico de la demanda. Ok, aquí como su nombre indica, ya podemos darnos cuenta que vamos a empezar con una especie de práctica y ver cuestiones sobre esta índole, lo que es pronóstico de la demanda. Ok, me menciona que el punto de inicio en los sistemas de planificación se da a partir de la demanda real o esperada de los clientes. Sin embargo, en casi todos los casos, el tiempo necesario para generar y entregar el producto, que el servicio exceda las expectativas del cliente. Así, la producción deberá iniciar a partir de la demanda esperada o, en otras palabras, de un pronóstico de la demanda. Lo que yo les decía, jóvenes, en clases pasadas con respecto a la primera unidad, cuando hablábamos de sistemas de producción, nos decía que lo ideal es que cuando el sistema de producción ya esté mejorado o estandarizado o alcance la perfección, por así decirlo, ya nos debemos de guiar en base a la demanda, no producir más de lo que no debemos, sino en base a lo que la demanda diga es la cuestión de producción que vamos a llevar a cabo. En este caso, si conocemos la demanda esperada es porque obviamente nos estamos guiando de algo que se llaman pronósticos para poder conocer la demanda de nuestro cliente. Si no la conocemos a la perfección porque no estamos trabajando sobre encargo, posiblemente nos guiemos de este sistema llamado pronósticos para saber aproximadamente cuántas unidades debemos de producir. Bueno, nos dice que ¿qué es un pronóstico? Es el proceso de estimación en situaciones de incertidumbre. ¿Ok? En esta parte nos vamos a centrar en la palabra incertidumbre. Si le quitáramos la palabra o el fijo, el subfijo in, diría certidumbre o certeza. Algo cuando es certeza o lo que significa certeza es que sabemos a ciencia cierta qué es lo que va a pasar. Si yo tuviera la certeza, por ejemplo, que todos estuviéramos presentes llevando a cabo la clase presencial, posiblemente el entendimiento sería mayor y la asistencia por ende sería mayor. Esa es una certeza. Pero cuando no sea ciencia cierta, ¿qué es lo que va a pasar? Ya eso se le llama incertidumbre. ¿Ok? Incertidumbre es cuando no conocemos el futuro, sino que queremos conocerlo, pero tenemos cierto grado de incertidumbre o cierto grado como de que puede pasar o no a la vez. Entonces, eso significa incertidumbre. Entonces, ¿qué es un pronóstico? Es tratar de estimar algo en situaciones en las cuales no sabemos el resultado, pero por ende estos tipos de sistemas o pronósticos nos ayudan a saber una aproximación de lo que puede llegar a suceder. Otro ejemplo claro, cuando checamos nuestros celulares y vemos pronóstico del día de mañana o pronóstico del día de hoy y te dice que una probabilidad de un 70% de lluvia. Hay veces que a la hora que te indica no está lloviznando. Entonces, ¿qué es lo que pasó? No se equivocó el celular y pues al final de cuentas lo que vimos fue un pronóstico, o sea que puede llegar a suceder con un 70% de probabilidad, ¿sí? Y hay veces que esa probabilidad va bajando con respecto al día. Entonces, hay ocasiones que podemos decir que salgas con tu paraguas, pero que a lo mejor no lo vayas a utilizar, pero que hay una alta probabilidad de que sí vaya a llover. Es lo que pasa en las empresas. Yo te pronostico cuánto es lo que vas a, digamos que vender en un futuro y pues existe la probabilidad que lo hagas, pero también hay cierto grado de incertidumbre en la cual tienes que conducirte para que pues sepas que a lo mejor lo logres y a lo mejor no, ¿sí? Así son los pronósticos, no es porque digamos, ¿y por qué tienen que ser así? No, joven, así indica la palabra pronósticos y por ende siempre va a haber un cierto grado de incertidumbre. Leyes fundamentales de los pronósticos nos dice que, primero, todos los pronósticos están equivocados, ok. Todos los pronósticos cambian, ok. Y dice, alguien, en este caso ustedes como ingenieros industriales, serán finalmente responsables por el acierto del pronóstico. Ahí está. ¿Por qué decimos que todos son equivocados y todos cambian? Porque al final de cuentas, el ingeniero industrial es el que va a aplicar la herramienta
o el pronóstico que más se amolde o se adapte al momento para poder decir qué tan correcto es lo que estamos nosotros analizando. Por eso les decía yo, jóvenes, cuando ustedes se titulen y sean ingenieros, no quiere decir que van a ir con su libretita, con todos los videos descargados de la clase a trabajar, no, jóvenes, sino lo que van a hacer es que con todo lo que se quedaron en su mente, en su quehacer diario, van a llevar a cabo una selección de cuál va a ser la mejor herramienta que van a utilizar en el día de mañana cuando estén en las empresas. Por ejemplo, yo soy su jefe y les digo, a ver, ingenieros, quiero que por favor me hagan el pronóstico de la demanda de los 6 meses que vienen y me indiquen cuánto existe, cuánto es la probabilidad o lo aproximado de cuántas unidades voy a vender. Y pues van a decir, ah, me acuerdo que me enseñaron este y este, cuál es el que mejor se adapta, cuál es el que creo mejor colocar. Ahí es donde viene ya, jóvenes, la toma de decisiones. ¿Cuál es el que yo deseo colocar y el que yo considere que va a tener el mejor acierto posible? Ahí es lo que dice la ley número 3. Usted finalmente será responsable por el acierto de ese pronóstico. ¿Ok? ¿Cuál es su importancia? Nos dice que el objetivo de un pronóstico es reducir la incertidumbre acerca de lo que puede acontecer en el futuro. Ese es el objetivo, jóvenes, porque siempre va a haber una incertidumbre, pero entre la mejor técnica que utilicen y la mejor manera en cómo se conduzcan como ingenieros hablando de cuestión de pronósticos es lo que les va a indicar qué tan poquito es la incertidumbre que muestra a la hora de llevar a cabo ese pronóstico. En las organizaciones, los pronósticos se utilizan para tres propósitos importantes. Primero, decidir si la demanda es suficiente, determinar las necesidades a largo plazo y determinar las fluctuaciones a corto plazo. Ok, ¿qué quiere decir si la demanda es suficiente? Lo que les decía, yo voy a producir y siempre mi meta va a ser solventar toda la demanda que yo, digamos, que tenga en ese momento, porque si yo me llego a quedar sin productos, eso nunca debe pasar, jóvenes. ¿Qué indica si una empresa se quede sin productos? Ojo, que no llevó a cabo un buen pronóstico o que el cliente tenga que ir con la competencia a solventar sus compras porque ya te quedaste sin producto. Y eso nunca debe pasar. Por eso siempre el pronóstico tiene que tener un cierto grado de reserva o cierto grado de tolerancia para poder guiarnos a la hora de llevar a cabo la producción con respecto a la demanda. Ok, determinar las necesidades a largo plazo. Largo plazo quiere decir a 6, a 1 año, a 2 años. ¿Cómo hago un pronóstico? Ya lo vamos a ver cómo se hacen, pero de una vez les adelanto, para llevar a cabo el análisis del futuro, jóvenes, es necesario regresar al pasado, en pocas palabras. ¿Qué quiere decir? Que si yo quiero saber cómo me va a ir en un futuro o en 6 meses, tengo que analizar 6 meses atrás de la empresa, ¿ok? O 6 meses atrás de cómo fueron las ventas anteriormente. Y determinar las fluctuaciones a corto plazo. ¿Qué quiere decir fluctuaciones? Ciertos comportamientos en ondas que pueden llegar a tener las empresas. Recuerden que no siempre una empresa va hacia arriba, no siempre va hacia abajo, siempre hay como una especie de onda que lo mantiene constante. ¿Y cuál es la meta de una empresa? No decaer, porque si decae puede llegar a la muerte, ¿sí? Entonces, lo ideal sería siempre crecer, pero hay etapas en las cuales no hay un crecimiento exponencial, sino hay un crecimiento muy pequeño o se mantiene constante la línea, ¿sí? Entonces, ahí es donde debemos de analizar cuál va a ser el propósito a la hora de llevar a cabo un pronóstico. Pueden prevenir de fuentes primarias o secundarias y deben ser información. Aquí está. ¿Qué tipo de información debemos utilizar? Confiable, preciso y completo. Siempre lo que vayamos a utilizar debe de ser confiable, preciso y completo. Los datos deben ser pertinentes, obviamente con respecto a lo que estemos analizando. Los datos deben ser consistentes, por ende deben ser unidades o cantidades reales, porque si yo no tengo una cantidad real, ¿cómo yo voy a determinar un pronóstico? Es por ende, ¿no? Debo de saber lo que realmente pasó con anterioridad para poder yo determinar con cierto grado de incertidumbre baja lo que puede pasar en el futuro. Los datos deben ser periódicos. ¿Qué quiere decir? Que deben ser siempre constantes, que siempre deben estarse obteniendo día con día, ya sea que las ventas se midan diarias, semanales, mensuales, dependiendo del sistema como se esté llevando a cabo dentro de la empresa.
Ahora bien, ¿qué es una demanda? La demanda es la cantidad de un bien de consumo que se desea comprar por un mercado. Eso creo que ya a estas alturas debemos de saberlo muy bien. Es lo que el mercado requiere en ese momento de nuestro producto que estemos llevando a cabo dentro de la empresa. ¿Ok? ¿Cuáles son los dos tipos de demanda que existen? La dependiente y la independiente. La dependiente, ¿qué quiere decir? Que es la que tiene que ver con algún otro producto o es parte de otro producto. Por ejemplo, lo que bien vemos en la imagen, para poder llegar a concluir el ensamblaje o el funcionamiento de un vehículo, no solamente es armar lo que es la estructura del producto o del carro como tal. ¿Qué partes lleva? Obviamente lleva una parte eléctrica, una parte hidráulica, lo que es la parte de los neumáticos, los parabrisas, ¿sí? Las luces, el material con el que se hacen las luces, todo eso, jóvenes, a veces la misma empresa no lo cuenta o no lo produce desde cero. ¿Qué es lo que hace? Tienen proveedores que le traen esas partes y como su nombre indica, ensamblaje de automóviles, ya lo van ensamblando y lo van colocando. Entonces quiere decir que los automóviles en algún momento va a depender de ciertas cuestiones o insumos para que puedan ser ensamblados en su totalidad, ¿ok? Y aún así, cuando ya el automóvil esté funcionando, hay ciertos productos que siempre ustedes van a utilizar para los que tienen auto, que si aceite, para frenos, que si voy a siempre estar verificando las llantas y si algún día se llega a ponchar una, le tengo que hacer el cambio, tengo que estar checando la parte de que pues si se llega a romper algún vidrio, lo tengo que reemplazar el vidrio, todo eso, jóvenes, ¿sí? Es lo que también pasa con los celulares o lo que pasa con las computadoras. En algún momento puede dejar de funcionar algo y lo tienen que componer, o en algún momento va a necesitar algo el celular y lo tenemos que comprar, ¿sí? Eso es como cuando vemos un comercial de juguetes, ¿no? Y vemos un montón de juguetes que salen en la misma imagen o en el comercial y te dicen, todas las piezas se venden por separado, ¿ok? ¿Qué te quiere decir? Que pues no la vas a comprar juntas, que si quieres tener la colección, pues vas a tener que comprar uno por uno. Y cuando ya tengas la colección, pues va a venir una nueva colección y ahí vas a volver a comprar. Es por eso que trabaja la mercadotecnia muy cerca con en base a lo que son los pronósticos de la demanda, porque entre más el mercado desea algo, por ende la demanda va a ser más grande, ¿ok? Y por ende la demanda independiente es aquella que pues no espera ningún tipo de insumo o producto extra para poderse construir, ¿sí? Se puede llevar a cabo de una manera solitaria, por así decirlo, y que pues no depende de nada y que a la hora de que pues saca ese producto, su precio a lo mejor no se infla demasiado porque no depende de otras cosas, ¿sí? Entonces, estas son partes importantes que debemos de comprender para entender algo básico que es la demanda, ¿no? Y como si ustedes se pueden dar cuenta, estamos construyendo lo que es pronóstico de la demanda. Características de la demanda. Bueno, antes de proseguir, ¿alguien de ustedes tiene alguna pregunta o duda? Por ahí escucho un micrófono encendido, jóvenes. ¿Quieren opinar? Jóvenes. Bueno, por ahí apagué el micrófono, a lo mejor por accidente se le encendió al compañero o compañera. Vamos a proseguir. Características de la demanda. Existen cuatro tipos: de tendencia, estacional, cíclico y aleatorio. En el caso de tendencia, como su nombre lo indica, es cuando en el momento algo está de moda o algo que está saliendo, está teniendo demasiado furor y pues se quiere adquirir en ese momento, ¿sí? Cuando, por ejemplo, sale un celular, cuando quizás los que son fans de lo que son la parte de los iPhone esperan el siguiente modelo, o cuando algún tipo de videojuego está saliendo, están pendientes cuando se va a lanzar. ¿Por qué? Porque cuando algo es nuevo, esto por ende el precio se infla y esto es tendencia al nivel mundial o al nivel nacional o a donde sea que se esté dirigiendo ese producto, ya sea alguna especie de moda, ropa, como les decía, videojuegos, celular, aparato eléctrico o en este caso algún tipo de juego virtual. Entonces, todo eso, jóvenes, de alguna u otra manera, lo que sea en el momento y que a lo mejor en 6 meses ya no sea atractivo, es una demanda a través de tendencia.
Estacional, la demanda estacional, como su nombre lo indica, es aquella que sube y baja con respecto a las estaciones del año. Por ejemplo, cuando estamos en temporada de verano o que hace demasiado calor, por ende las ventas bajan con respecto a abrigos, suéteres, gorros, todo lo que tenga que ver con mantenerse, digamos que en cierta manera a temperatura normal o fresca, ¿sí? Entonces, por ende, no se debe o no hay cierta atracción de parte de nosotros para comprar esos productos, ¿sí? Y por ende, cuando es invierno, pues eso es lo que se vende y pues los precios suben y eso es lo que se compra en ese momento. Por eso en algunos casos mencionan los expertos en economía que si queremos adquirir algo a bajo precio, lo compremos fuera de temporada. Por ejemplo, si quieres comprar trajes de baño, algo que vayas a utilizar, a lo mejor en cuando vayas a la playa, pero estamos en temporada de lluvias o de frío, pues puedes buscar y a lo mejor el precio se encuentre más bajo a comparación cuando llega el momento de adquirirlo. Y viceversa, cuando a lo mejor haya calor, puedes ir a verificar si hay abrigos, suéteres o lo que sea y lo puedes encontrar más barato a comparación si lo compras en temporada porque todo sube obviamente cuando la temporada o la estación del año lo requiere, ¿sí? Una demanda cíclica es aquella que, como su nombre lo indica, siempre tenemos que estarlo en constante compra. Por ejemplo, aquellos productos que necesitamos día con día y que si se acaba, tenemos que volverlos a comprar. Por ejemplo, es la que es la pasta de dientes. La pasta de dientes sabemos de que pues cuando la estamos utilizando, en algún momento va a finalizar y cuando finalice, pues tienes que volver a comprar pasta de dientes. Y el día que no compres pasta de dientes, pues por ende hay ciertas consecuencias por no usar pasta dental, ¿no? Entonces, lo mismo pasa con el jabón, ya sea jabón corporal para las personas, jabón para lavar trastes, jabón para lavar ropa, los aceites que se utilizan, lo que decía, en los automóviles. Si tienes una impresora e imprimes, por ende, tienes que comprar tinta porque algún día se va a acabar. Todo lo que sea uso cíclico, esto es demanda cíclica. Y aleatoria, por ende, es algo que de repente estás tranquilo, estás viendo tu televisión o estás viendo tu celular y ves algo en el Facebook o en redes sociales y como que ya se me antojó, ya sea que es algo de comida, ya sea que vi a lo mejor alguna ropa que me gustó, me gustaron unos tenis, me gustaron unos lentes y resulta que salió una parte para poderlo conseguir a través de plataforma o en estas plataformas de compra y ya lo compré. Fue algo aleatorio que en el momento se me atravesó, por así decirlo, y ya viene en camino y que ya pronto lo voy a atender. Entonces, esos son los tipos de demandas, joven. Cuando son aleatorias que en el momento se dan, dependiendo a la moda, ya sea por estaciones del año, y pues, como su nombre indica, que siempre estén en constante ciclo repitiéndose y lo estemos utilizando. Ahora sí, los métodos cualitativos, jóvenes. Ese es el siguiente tema importante. Antes de iniciar con este tema, jóvenes, ¿tienen alguna duda o pregunta acerca del tema o de los temas que vimos ahorita o que acabamos de ver? De mi parte, no, profe, todo bien. Ok, gracias, joven. Recuerden que si no les pregunto, jóvenes, no es porque no quiera que participen, es que por ende bueno, el sistema, como les explico, es darle toda la teoría, el entendimiento, la explicación, la plática, como ustedes quieran mencionarlo o entenderlo, y pues tengan ustedes luego cómo consultarlo, cómo ver en qué temas hay más prioridad, qué es lo que más me gustó. Entonces, después de la teoría, por ende viene la práctica. Entonces, jóvenes, dentro de los pronósticos de la demanda hay dos tipos de métodos. Ojo, los métodos cualitativos y los métodos cuantitativos. Los cualitativos, como su nombre le indica, si lo despedazamos la palabra cualitativo, viene de cualidades o características. Quiere decir que vamos a usar ciertos atributos que tengan en ese momento para poder analizar y llevar a cabo el pronóstico. ¿Ok? Y los métodos cuantitativos, como su nombre lo indica, si despedazamos también esa palabra, es que vamos a utilizar cantidades o vamos a cuantificar. Quiere decir
que en estos métodos cualitativos no vamos a llevar a cabo cálculos matemáticos o numéricos, y en los cuantitativos, por ende, sí vamos a llevar a cabo cálculos cuantitativos o lo que son cantidades o numéricos. ¿Ok? Entonces, eso quiero que entiendan ahorita en primera instancia. Ahora bien, me dice que cuando se usan estas técnicas, no se tiene disponibilidad de información histórica o los datos son escasos. Usan el criterio de la persona. Ojo, jóvenes, esa es parte primordial para entender cuáles son los métodos cualitativos. Usan el criterio de la persona y ciertas relaciones para transformar información cualitativa en estimados cuantitativos. ¿Ok? ¿Qué quiere decir? Que regularmente las personas se reúnen, convergen en algún tipo de tema, empiezan a platicar y regularmente empiezan a tomarse de acuerdo a su experiencia, cómo creen que pueda llegar a ser el pronóstico de la demanda para el siguiente mes, para los siguientes 6 meses o incluso para el año siguiente, ¿sí? Pero como aquí el texto lo nombra, usan el criterio de la persona. Se basa, jóvenes, estos métodos en un juicio personal. Son usados en marketing y el pronóstico tiende a ser subjetivo. ¿Qué quiere decir con subjetivo? Que por ende va acorde a la opinión o como dice en la parte de arriba, al juicio personal, ¿sí? Por ahí siempre, a veces no sé si han escuchado las palabras, es que lo que pasa es que tú no eres objetivo, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Que cuando quizás nos piden opinión de alguien o nos piden opinión de algo, estamos tan inmiscuidos o tan relacionados con esa persona o con ese objeto que a la hora de dar nuestra opinión no podemos dar algo realmente directo o algo, una crítica realmente real, ¿sí? Entonces, por ende, cuando se llevan a cabo, por ejemplo, las auditorías entre departamentos, lo que debe de hacerse es que si, por ejemplo, un compañero o compañera se encuentra en el área de producción y tiene que auditar producción, tiene que irse ese auditor a otro departamento a hacer esa auditoría por ejemplo, a ventas o almacén, porque si dejamos a esa personita que haga la auditoría dentro de su propio departamento, no va a poder ser objetivo, porque pues por ende va a involucrar algún tipo de sentimiento, ¿no? Que es que está haciendo mal algo, pero pues siempre me invita a las tortas todos los días, me invita el desayuno, el refresco. Vamos a colocar que sí está cumpliendo. Y ese es un error, jóvenes, que obviamente, como su nombre indica, es algo que no se debe de hacer. Y regresando al tema de pronósticos, nos dice que pues esta parte como pues por ende es un juicio personal que yo establezco a la hora de hablar de los pronósticos a futuro, siempre son subjetivos porque por ende es la opinión del sujeto, ¿ok? No puede ser lo más objetivo posible porque como tu nombre indica, se basa en el juicio personal, entonces por ende estamos llevando a cabo un pronóstico y opiniones subjetivas. Primer método cualitativo, algo que se llama consulta a la fuerza de venta. Dice que esto se encuentra entre los métodos de pronósticos más comúnmente utilizados, pero por desgracia también está entre los menos confiables, ya que está basado en la experiencia profesional de cada persona. Lo que les decía, joven, son subjetivos. No es que yo les diga, pues ¿para qué no los enseñan si no es aconsejable hacerlo? No, joven, sino que aquí lo importante es que lo conozcan y que algún día esto puede servir como un complemento de otro. Pueden hacer algún tipo de unión. Voy a usar este con este, voy a usar un cualitativo con un cuantitativo, voy a utilizar dos cualitativos con dos cuantitativos y todo va a depender de su toma de decisiones a la hora de llevarlo a cabo en la vida real. Entonces, por eso se les muestra. Son métodos que son muy utilizados y por ende, si son muy utilizados es porque son la mezcla o son parte de otros o una unión por parte de otros métodos que también se llevan a cabo. Ventajas. Es el grupo que tiene mayores probabilidades de saber qué productos o servicios comprarán los clientes en el futuro cercano. Los territorios de ventas están divididos a menudo por distritos o regiones y los pronósticos de la fuerza de venta pueden combinarse para obtener cifras correspondientes a ventas regionales o nacionales. Lo que les decía, si ustedes jóvenes analizan a las empresas y se dan cuenta de cómo están estructuradas, casi la mayoría que nos rodea tiene a personas que se especializan o están centradas a la parte de ventas. ¿Qué es lo que dice este método? Se llama consulta a la fuerza de venta, que quiere decir que todos los que se dedican a vender dentro de una empresa se juntan y empiezan a compartir su experiencia profesional con respecto a las ventas y en base a eso es cuando hacen sus pronósticos.
Dice que es el menos confiable, sí, porque por ende le confías a esas personas de ventas que pues ellos hagan los pronósticos. Pero a la vez también funcionan porque son los que ellos están en contacto directo con el producto o el cliente, ¿sí? Por ejemplo, dentro de estas empresas de distribución como es Coppel, Electra, eh, hay ciertas personas que se dedican a vender. Nada más dense cuenta cuando ustedes andan viendo así como que ando buscando algo que me gusta y se acercan y les dice, no sé, algo que se le ofrezca o no sé cuál es su palabra que utilice, pero te dan a entender que están ellos ahí disponibles para ti. Entonces, como ellos tienen el contacto directo con las personas y pues llevan la contabilidad de cuánto se va vendiendo día con día, obviamente con respecto a su persona, ¿qué pasaría si yo juntara a todos ellos en un solo grupo? Por ende, cada quien va a hablar de sus ventas. Y si juntamos todas esas ventas o todas esas personas especialistas en ventas, pues por ende va a haber una retroalimentación de cómo les ha ido venta con venta. Y pueden predecir o pronosticar cómo les puede ir en un futuro. Estas son las ventajas. Desventajas. Los prejuicios individuales de los vendedores pueden cambiar el pronóstico. El personal de ventas no siempre percibe la diferencia entre lo que el cliente quiere y lo que el cliente necesita. Y si la empresa utiliza las ventas individuales como medida del rendimiento, el personal de ventas puede subestimar sus pronósticos para su propio rendimiento o beneficio. Lo que les decía, pueden llegar a servir porque comparten experiencias, pero a la vez también, ya si metemos prejuicios individuales con respecto a la hora de llevar a cabo el pronóstico, a lo mejor ya el resultado por ende ya no es confiable. ¿Qué quiere decir? Ah, que ese vendedor me cae mal y pues no vamos a confiar en él porque es un presumido, que no sé qué cosa. Si empezamos a decir cosas personales y no profesionales de nuestro compañero, aunque pues te caiga mal, hay que reconocer cuando alguien hace bien las cosas. Entonces, también hay veces que hay vendedores que te obligan o quieren venderte algo y no lo necesitas en ese momento. Por eso dice, hay que mantener la diferencia entre lo que el cliente quiere y lo que el cliente realmente necesita. Y también jóvenes, si por ejemplo, imaginemos una empresa X donde las 13 personas que tengo conectadas en este momento aquí en la clase sean vendedores y resulta que hay ciertas personas que le echan los kilos y venden todos los días bastante, pero hay personas que no tienen esa facilidad y con trabajo venden uno o dos productos día con día. Si yo les pido su punto de vista y quiero hacer un pronóstico en base a eso, puede ser que ya de manera individual se sientan un poco oprimidos o presionados con aquellos que venden bastante todos los días a ellos que no están vendiendo como quien dice día con día la cantidad requerida. Entonces, por eso dice aquí que pueden llegarse a subestimar pronósticos para su propio rendimiento o beneficio. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer si utilizamos este método? Pues anteponer de que no porque yo venda más, voy a hacerle más caso a alguien que venda más a alguien que no venda. Porque hay veces que quizá no tengo la facilidad de palabra para convencer, pero sí tengo a lo mejor el conocimiento de que qué puede llegar a necesitar el cliente a la hora de que a una persona le vendamos algo, ¿sí? Entonces, todas las opiniones deben de ser tomadas en cuenta y nunca hacer prejuicios de otras personas. Siempre vamos a tener el profesionalismo cuando vayamos a opinar sobre algo, en este caso de pronósticos, y dejar a un lado la parte de que me cae mal, de que no me gusta cómo se viste, que es un presumido, no saluda, no dice buenos días, o sea, eso sí puede llegar, digamos que a molestar, pero pues en ese caso, si te piden tu opinión con respecto a algo, no es que te vas a abrazar y vas a decir mi cuate y todo el rollo, pero sí vamos a analizar cuestiones objetivas, lo más objetivo posible, aunque la teoría nos diga que esto es subjetivo, ok, vamos a que este pronóstico sea confiable, como su nombre indica, ¿no? Ok, método jurado de opinión ejecutiva. Antes de proseguir con este siguiente método, jóvenes, por ahí el tiempo se me está acabando. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Como la clase del día de hoy, en teoría, es de 7 a 9 de la mañana, vamos a tratar de terminar la parte teórica el día de hoy, ¿sí? Entonces, en un momento de estos 7 minutos restantes, yo voy a cerrar la clase, pero les voy a volver a mandar en el grupo de WhatsApp otro link para que se puedan conectar, digamos que a la segunda parte de la clase y podamos seguir con estos temas, ¿ok? Así que vamos a proseguir con una, digamos que con una introducción a este tema. Y yo les voy a decir, ¿sabe qué, jóvenes? Ahorita les mando el link, esténse pendientes.
conéctense en ese momento cuando yo os mande el link y proseguimos con la siguiente teoría que hace falta, porque como su nombre indica, es teoría. Y en teoría, pues vamos a terminar la parte teórica para que en la siguiente clase ya nos adentremos por fin a la práctica. ¿Ok? Entonces, por si llega a suceder esto, ya saben el movimiento. Cierro, esperan ustedes en el grupo de WhatsApp el link. Cuando yo se los mande, entran y seguimos con la teoría. ¿Ok? Entonces, vamos a ver una introducción de lo que es método de jurado de opinión ejecutiva. Dice que esta técnica es la más antigua y sencilla de pronóstico que se basa en la experiencia y los conocimientos técnicos de los altos mandos de la empresa para llegar a un consenso con el fin de pronosticar la demanda. Es una de las más utilizadas cuando se requiere actuar con rapidez ante eventos imprevistos o lanzamientos de nuevos productos al mercado. La principal diferencia entre este método, jóvenes, y el anterior, es que en el anterior utilizamos la fuerza de venta, ¿sí? O sea, los que están en contacto directo con el cliente o los que están vendiendo día con día, porque al final de cuentas ellos son los que saben sobre ventas y es obviamente los más ideales para llevar a cabo un pronóstico de la demanda. Pero aquí nos dice que en este método, jóvenes, de consulta de lo que es opinión ejecutiva, así, método jurado de opinión ejecutiva, nos dice que pues en lugar de que vayamos a preguntarle o a juntar a los vendedores, ¿a quiénes vamos a juntar en este? Pues vamos a juntar a los altos mandos de la empresa. Y ellos son los que se van a unir, van a platicar, van a dar sus opiniones y van a llegar a un consenso en el cual van a decir ellos cómo creen que les va a ir en el futuro y cómo creen que van a poder pronosticar la demanda. Esa es la principal diferencia. Se utiliza lo mismo, pero en lugar de preguntarle a los vendedores, le vamos a preguntar ahora o se juntan los altos mandos de las empresas. Imagínense que ustedes son 13 empleados en mi empresa, ¿no? Y de los 13, 3 de ustedes son subdirectores, ¿no? Porque pues por ende soy el director, ¿no? Entonces, en lugar de que yo me junte con los vendedores, me voy a jalar a los 3 subdirectores para platicar y hacer este método y me digan cómo creen que voy a llevar a cabo el pronóstico de la demanda para los siguientes 6 meses. ¿Sí? Eso es como quien dice este método. Entonces, ahí está lo que les decía al principio, jóvenes. Cuando ustedes sean ingenieros industriales y trabajen en empresas y les toque estar en el área de producción o en el área de ventas, deben de saber tomar la decisión cuál pronóstico o cuál método me sirve para poder determinar a futuro cuánto es lo que se va a vender en dicha empresa. ¿Sale? Entonces, así es como me tengo que conducir. Ventajas: permite tomar decisiones con rapidez, útil para cambios repentinos en la demanda de un producto o una situación de urgencia en la empresa o reacciones ante el mercado. Quiere decir que son los que están más rápido ahí a la mano, o sea, los altos mandos. No es costoso, no es una ventaja absoluta, pero generalmente es así. Depende de la empresa. Otras fuentes mencionan que es una técnica costosa porque absorbe el tiempo de los ejecutivos, ¿no? Qué irónico que te digan eso, pero más costoso es desarrollar un grupo de enfoque, método Delphi, por ahí un error de ortográfico, método Delphi o hacer investigaciones de mercado. Así que ventaja no es costoso. Así es, jóvenes. Hay veces, jóvenes, que pues no menospreciando las jerarquías de las empresas, pero hay veces que trabaja más el que está por debajo o el que está en la base de la pirámide o en la base de la estructura organizacional. Y los que están más arriba, pues son los que están más tranquilos, inclinaditos, con su computadora, sentaditos. Y pues, por ende, menciona aquí que dentro de las ventajas no es costoso este método. ¿Por qué? Porque si yo quiero reunirme con las personas que son altos mandos, por ende solamente los llamo porque pues están en sus respectivas oficinas y pues nada les cuesta decir voy a junta con el director, ¿no? En esta parte, ¿no? Y ya se juntan y pues ya pueden hablar tranquilamente. A que pues los vendedores que andan haciendo el contacto directo no estén a lo mejor en la empresa en ese momento o se encuentre llevando a cabo una venta en ese momento. Entonces, por eso dice la teoría, no es costoso porque al final de cuentas los ejecutivos se encuentran ahí, están más cercanos ahí a la parte primordial de lo que es tratar de juntarse en ese momento y pueden llevar a cabo decisiones con rapidez. ¿Ok? Entonces, voy a cortar, jóvenes, la clase. Vamos a proseguir ahorita
en otro link, por favor, esténse pendientes en el grupo. Ahorita les mando el link y proseguimos, jóvenes. Voy a finalizarla. Esténse pendientes, por favor.